Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago el de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, queridos hermanos, leíamos la lectura de la profecía de Oseas y hoy tenemos, no es la continuación total del texto o precisa del texto, pero sí es la lectura del profeta Oseas que nos sigue haciendo énfasis de la forma en que Israel se va separando del Señor. El profeta Oseas vivió entre el año 765, queridos hermanos, y él predicó a Israel. Habían 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El norte era Israel y el sur era Judá. Y el profeta predicó especialmente para el reino de Israel. Por eso hoy el llamado de atención que le hace, con toda seguridad, porque Dios le ha pedido al profeta que lo haga. Y por eso al profeta le toca exhortar al pueblo. Una viña arrasada es Israel. El fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos, multiplicó sus altares. Y cuando uno lee el texto así, nomás, no lo reflexiona, no lo piensa, no lo analiza, uno podría decir, qué tan querido, ¿no? Todo ese pueblo de Israel, qué tan querido, eso. Mientras más los bendecía el Señor, más se propagaba la fe. Sí, pero es falsa la situación, porque se podía propagar la fe, pero en cualquier cosa, menos en Dios. Porque tenemos que tener en cuenta que en el tiempo del Señor Jesús había un solo templo. Habían muchos dioses, pero el pueblo de Israel estaba buscando ser fiel a Dios. Entonces, solamente a Dios, al Dios del pueblo de Israel, se le adoraba siempre, en todo momento, en el templo. Ahí nomás. No en altares construidos por fuera del templo. Eso era totalmente pagano. Entonces, el texto bíblico nos dice,
que en medio de la abundancia, lo que tanto les he dicho yo, queridos hermanos, Dios nos bendice y en medio de la bendición de Dios, y muchas veces la misma bendición de Dios, me saca de la fe, me retira de la presencia de Dios. Bueno, no es en sí la bendición, soy yo como ser humano que ante el momento de la prosperidad, como no tengo el agua en el cuello y como todo es relajado, entonces yo también relajo mi fe. Yo también voy relajando mi relación con el Señor. Yo también voy sintiendo como que, hombre, pero no es como Dios, soy como yo. Yo soy el que trabajo, a ver dónde está Dios, cuándo viene a trabajar por mí, que es lo primero que el ser humano comienza a pensar cuando se va alejando de Dios, va justificando el hecho de alejarse de Dios, el hecho de ya no reconocerlo como su Dios. Cuando estamos en el momento de la angustia, en el momento de la crisis, nos ponemos de rodillas, nos postramos ante el Señor, pegamos la frente al piso como el rey David. 9 días clamamos al Señor, le decimos que aceptamos su santa voluntad, le suplicamos que tenga misericordia de nosotros, que tenga compasión de nosotros, que nos salve, que nos saque de ese momento. Dios escucha nuestra oración, nos rescata, nos lleva por un proceso de purificación, de limpieza espiritual, de limpieza material, de limpieza económica, de limpieza material, y nos regala la tierra que emana leche y miel. Cuando estamos en la tierra que emana leche y miel, ya parece que no necesitáramos estar de rodillas. Ya oramos erguidos, de pie, orgullosos, de pronto hasta sin venir pues, ¿para qué voy a ir? Si Dios está en todas partes, ¿yo para qué tengo que madrugar? Me quedo en la casa. Si Dios está en todas partes, está aquí conmigo. ¿Para qué voy al templo? Y comienza el orgullo del ser humano. Y Satanás, que sabe de engaños, comienza a decirte, claro, tú tienes toda la razón, pues ¿para qué vas a ir allá? No hay necesidad. Ahora, ¿para qué tienes que madrugar? No puedes ir por la tarde, deja la bobada. No, eso tampoco es así. Y entonces nos va separando de Dios en la bendición. En la bendición, nosotros los seres humanos nos alejamos de Dios. Lo podemos analizar en nuestras vidas y veremos que es una realidad. Entonces, acá mismo nos dice el texto, cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagarán. Ha desaparecido el rey de Samaria como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos, los altares de la iniquidad, pecado de Israel. Pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. Al leer estos textos bíblicos, sobre todo en el género de la profecía, los profetas siempre, hijos, nos están recordando, ojo pues, pórtense bien. Ojo, vea, se están desviando. Eso no es de Dios. Acuérdense que ustedes tienen un Dios. Él es implacable. Cumplan los preceptos. Él se los dio como pacto.
Ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son sus hijos y Él es su Dios. No se alejen de Él. Esa es la labor del profeta, hijos. Decirnos todos los días, en todo momento, recuerden que Dios nos ama, recuerden que hemos recibido la gracia y la bendición, que hemos recibido la salvación, que tenemos que cuidarla, que tenemos que caminar todos los días pensando en que voy caminando hacia el encuentro con el Señor, que cómo me estoy preparando. Y es lo que el Señor Jesús pretende realizar en el texto bíblico del Evangelio. Cuando llama a sus discípulos, cuando los va enviando. El domingo veíamos cómo el Señor enviaba 72. Este texto bíblico que hoy leemos es primero que el texto bíblico del envío de los 72. Aquí estaba enviando a los apóstoles, a los discípulos que ya Él había preparado. Él los enviaba para que fueran a mostrar el poder y la grandeza de Dios. Por eso ahí en el texto bíblico dice, les dio poder para expulsar demonios, para curar, para sanar, para liberar. O sea, eso es solamente una atribución que tiene Dios. Recuerden, queridos hermanos, que la Santísima Virgen María no hace milagros, que el santo cura de Ars no hace milagros, que Dios hace los milagros por medio de la Santísima Virgen, sí, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Por eso es que afuera se burlan de nosotros los cristianos católicos porque no hemos madurado la fe o porque no nos hemos formado. Y entonces vamos a decir por allá, pídale a la Virgencita que ella le hace el milagro. Eso es una mala expresión. Eso es una mala expresión. Yo voy todos los días y toco la imagen del santo cura de Ars porque él me hace el milagro. No, hijos, es una mala expresión y por eso es que los hermanos separados dicen que nosotros somos idólatras porque adoramos imágenes. Dios hace todos los milagros por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen y de la comunión de los santos, pero ellos no tienen ese poder de hacer milagros. El poder para curar, para sanar, para liberar, lo tiene Dios en plenitud y Él se lo ha delegado a los apóstoles, a los discípulos. Recuerden que los sucesores de los apóstoles son los obispos. Ellos tienen ese poder y los obispos lo han compartido con los sacerdotes. Queridos hermanos, y no tenemos que estar buscando absolutamente nada más en forma espectacular, sino venir a la celebración eucarística. Una celebración eucarística es sanadora, es de sanación, es de conversión, es de transformación, es de crecimiento espiritual, porque recibimos el pan de la palabra y el cuerpo y la sangre del Señor. Hijos, si hay una persona que está poseída, no puede entrar al templo. No puede entrar al templo. Y si puede entrar al templo porque Dios se lo permita, no puede recibir su cuerpo. No lo puede recibir. Para que nosotros nos bajemos de ahí y no estemos pensando más en darle culto a Satanás, sino en darle culto, adoración y gloria a Dios. Yo quiero ver siempre y en todo momento la presencia de Dios en medio de su pueblo santo. En la celebración de la Santa Eucaristía, creo firmemente
que se hace presente el Señor y que las fuerzas del mal no prevalecerán contra su iglesia. Son las palabras del Señor. Yo no quiero pasarme todo el día viendo a Satanás, que se apareció allí, que se apareció allí, que eso es del demonio. No, yo tengo firmemente la convicción de que el demonio existe y que hay que cerrar todas las puertas para que no te haga daño y no se te meta ahí al cuarto. Pero yo quiero darle la gloria a Dios durante todo el día y ver a Dios en todas las bendiciones y en todo momento que Él nos regala para vivir. Por eso, porque Él tiene todo el poder y no lo tiene absolutamente nadie más, yo le doy la gloria a Dios, al Señor Jesús y al Espíritu Santo, que son las tres personas de la Santísima Trinidad. Y este texto bíblico nos recuerda que el poder que Dios tenía por medio de su divino Hijo se lo entrega a los apóstoles, que el poder que Dios tiene sobre toda criatura, sobre toda la creación, se la ha delegado a los apóstoles. Y por eso ese poder y esa gracia de Dios está en medio de nosotros en la celebración de la Santa Eucaristía, a la que debemos de venir debidamente preparados para debidamente tomar, comer el cuerpo y beber la sangre del Señor. Este texto bíblico también me recuerda que el Señor llamó a los apóstoles, los eligió. Recuerden que el discípulo es el que estudia y se forma y ha escuchado al maestro, pero el apóstol es el que da la vida por el maestro. Por eso el texto bíblico nos dice, nos habla de los 12 discípulos, de los discípulos del Señor, pero luego los constituye apóstoles. Cuando los confirma en la fe, cuando Pedro coge y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres Dios. Ahí los confirma en la fe y ahí se da cuenta el Señor que ellos serán capaces de entregar su vida por Él. Ese es el apóstol. El Señor los llama y los llama por su nombre. No llama en serie, ni en manada, ni al azar, ni al bulto. No, nos llama por nuestro nombre. A todos, queridos hermanos, nos ha llamado por el nombre. Todos somos hijos de Dios, discípulos del Señor Jesús, apóstoles. Ojalá Dios nos regale la gracia de un día poder ser apóstoles y que en ese momento no vamos a vender nuestra fe, no la vamos a cambiar por un plato de lentejas cuando llegue el momento de dar testimonio como apóstoles. No vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Eso ya lo debemos de tener claro, queridos hermanos. El reino de los cielos está en medio de nosotros. El reino de los cielos ya lo hemos empezado. Ya lo estamos viviendo. ¿Cómo lo estamos viviendo? Es lo que hay que reflexionar. Si estamos teniendo en cuenta las indicaciones del Señor o si por el contrario estamos todavía muy alejados de ese camino de encuentro con el Señor. Pues la reflexión nos dirá
qué tanto para un lado y qué tanto para el otro. Qué bueno que la reflexión nos dijera, vas por el camino que es. No te apartes de ahí, no te separes de ahí. Sigue trabajando ese caminar que vas derechito al encuentro con el Señor. Ese sería el ideal. Para que luego, como los apóstoles y luego como los 72 que enviaba el domingo, podamos regresar felices a contarle al Señor toda la labor pastoral que hemos hecho. Recuerden cómo terminaba el Evangelio del domingo. Lo que debe de interesar no es que los espíritus se les sometan, que hayan hecho muchas liberaciones, que hayan expulsado demonios, que hayan curado enfermedades. Lo que importa es que sus nombres estén inscritos en el reino de los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.